Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Hoffele, a Mili Pioletti. Y bien, estamos en la semana post-electoral, luego del primer round en la provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben dejó un resultado sorpresivo para todos, para oficialismo y para oposición. Hablábamos en el último episodio que el consenso que había instalado, tanto en la política como en el mercado, como en los analistas, era una victoria ajustada del peronismo. Incluso en este mismo podcast fuimos bastante optimistas respecto de los resultados. Bueno, finalmente lo que terminó pasando sorprendió a todos, una diferencia en favor de Fuerza Patria, del peronismo, de 14 puntos, una pésima elección del gobierno nacional, una cachetada muy contundente, un mensaje muy contundente de parte del electorado de la provincia de Buenos Aires hacia el gobierno, una participación que estuvo por encima de lo esperado. Había un consenso de unos niveles de participación en torno al 50%, bueno, terminaron siendo 63%, si no me equivoco, anduvo por ahí. Por supuesto que hay un nivel de abstencionismo importante, pero el pueblo de la provincia de Buenos Aires finalmente se volcó a votar más masivamente de lo que se esperaba, dando un mensaje muy contundente a través del voto y de las urnas. La reacción del gobierno fue rara en principio, ¿no? Porque salió el presidente Javier Milei a decir que iba a escuchar el mensaje, que iba a hacer autocrítica, pero acto seguido no cambiaron nada, ¿no? Ratificaron que no iban a modificar el modelo económico. La mesa que lanzaron en la semana, no vimos ninguna cara nueva, salvo este muchacho que lo pusieron de ministro del Interior, Que tampoco es nuevo, ¿no? que tampoco es nuevo. Lo que es nuevo es la mesa, chicos. Sí, el mueble. El mueble, ¿entienden? Claro. Sí, Eso. ahí está, ahí está. Ahí va. Bueno, el presidente además vetó la ley de financiamiento universitario, que por estos días está produciendo un paro general de 24 horas y va a haber una marcha federal educativa nuevamente. También vetó el proyecto que volvía a repartir los ATN. Los recursos es un proyecto que venían pidiendo los gobernadores, bueno, también complicando la relación con los gobernadores, que el gobierno los convocó, fueron solamente 3, el número mágico de este tiempo, ¿no? El 3 para el gobierno. Y también vetó otra ley más, la de emergencia pediátrica, la del Garrahan. Es decir, no dio ningún mensaje de flexibilizar su política dura contra los sectores agredidos que vienen en pelea, y que por supuesto eso se sumó a lo que fue el escándalo de los audios de las coimas, que ahora quedó un poquito diluido luego de lo que fue el impacto electoral, pero es todo parte de la misma película, ¿no? Que es una suerte de crisis generalizada que está teniendo el gobierno desde hace más o menos un mes para acá, con los ruidos de la economía, el desarme de las LEFI, empezó con todo eso, ¿no? Que empezó el dólar a subir, a acercarse al techo de la banda. De hecho, hoy estamos en un día donde vuelve a subir el dólar, vuelven a bajar los bonos argentinos, sube de nuevo el riesgo país. Bueno, aparece también ruidos en la economía, debilidad en lo político, y pareciera ser Milei un tipo que va a morir con las botas puestas, ¿no? La sensación que tengo yo es que es una persona que no es que mañana va a decir, bueno, escuchamos, aumentamos las jubilaciones, le devolvemos las pensiones a los discapacitados, repartimos un poco, que es el manual indicaría eso, ¿no? Luego de un golpe electoral. Pasa que el gobierno está cogotado en términos también económicos. No tiene dólares para hacer frente a la deuda que tiene que pagar los próximos vencimientos. Sí aparece ratificada de nuevo Karina Milei, aparece ratificado Toto Caputo, ¿no? Digo, personas que venían señaladas, golpeadas en las últimas semanas. Bueno, no cambia nada. Tampoco los Menem, también aparecen ahí en la mesa. Lo introdujeron de nuevo a Santiago Caputo, ahí con un rostro un poco adusto, ¿no? En la foto de la mesa, la que marcábamos recién. Eso por el lado del gobierno. Bueno, después sí al peronismo le queda el análisis de la victoria, a quién le corresponde, si un poco más a uno, un poco más a otro. ¿Qué va a pasar en las elecciones de octubre, ¿no? Que tenemos en un mes? ¿Puede el gobierno hacer una remontada, acortar la diferencia, si no la choca con otra cosa más de acá hasta octubre? Está el panorama político de la Argentina muy sacudido y con una velocidad, ¿no? Es como que cada semana agrega un montón de elementos que hasta ahora van en una misma dirección, en un deterioro del gobierno que se lo ve muy frágil, ¿no? Voy a arrancar por el peronismo. Hablaste un montón de gobierno y un poquito del peronismo. Voy a tomar de eso, pero Dale. me parece que es una contracara interesante. Con lo que decís de qué puede pasar en octubre, si ya haber ganado para el peronismo septiembre implica haber ganado octubre, yo coincido con vos que puede remontar el gobierno algo, acortar la brecha, no sé si ganar octubre, no sé, pero sí escuché mucho toda esta semana que
fue una gran decisión desdoblar, que al final fue una gran decisión desdoblar porque se lo había criticado un montón y que parecía que no y al final sí. Bueno, yo le metería un asterisco para verlo después de octubre, eso también obviamente fue una gran victoria, Kicillof tiene mucha nafta en el tanque, eso es innegable y fue una buena estrategia de cara a lo que él se propuso, ¿no? Como gobernador y como conductor de un espacio político que quiere disputar dentro del peronismo. No me atrevería a decir ya desdoblar fue la mejor decisión, porque es verdad que hay que ver si en octubre los intendentes y los territorios despliegan lo mismo y hacen una elección como la que hicieron, ¿no? Sí, si el gobierno recorta la diferencia, la película completa va a mostrar un gobierno en remontada y un peronismo que se achica, ¿no? Sí, porque para mí, obviamente la elección la perdió el gobierno. Los partidos los pierde alguien, pero también los gana alguien. Para mí la elección la perdió el gobierno porque hizo un desastre, sobre todo las últimas 3 semanas no encontró cómo controlar nada, controlar ni la agenda, la narrativa, la economía, nada, el caos, el escándalo. Pero el peronismo también la ganó para mí. Yo no dejaría de decir esto porque el despliegue territorial y militante que hubo en la provincia de Buenos Aires fue descomunal, fue como de las viejas épocas de peronismo donde los intendentes realmente ponían todo, donde había mucha guita, mucha militancia, mucho despliegue. Entonces, para mí, el aparato peronista, no Kicillof, no un intendente o intendente particular, el peronismo ganó la elección también, además de que la perdió el gobierno. Pero lo que digo es, hay que ver si en octubre todo eso mismo está puesto en la calle. Y si octubre se pierde, no sé si va a haber sido tan bueno lo de desdoblar, porque en realidad los diputados nacionales son muy importantes. Todo lo que vos decías recién de los vetos, de las leyes que son las que mueven, es muy importante que haya diputados nacionales de la oposición. Entonces, bueno, creo que el análisis de si fue bueno desdoblar o no hay que hacerlo después de octubre y creo que hay que hacer un llamado muy profundo a la provincia de Buenos Aires que militó tanto esta elección para que la vuelva a militar para octubre. El viernes pasado, cuando nos juntamos, pusiste en duda tu participación el día de hoy. Sí, es verdad. Y finalmente viniste, entiendo que es porque hubo un triunfo del peronismo. Porque en caso de derrota, ya nos había dicho que se borraba. Sí. Que no iba a poner la cara para decir todo esto que está diciendo ahora, cuando dijo que había habido tanto despliegue, etcétera. Bueno, me alegra que haya venido. Me hubiera gustado saber qué pasaba en el caso contrario, pero no estaba dispuesto a entregar la elección a cambio de eso. Voy a aclarar, por las dudas. Primero la patria. Primero la patria, después las internas del programa. Sí. Bueno, espero que todos lo piensen así. Creo que para Kicillof también es importante que octubre se dé un buen resultado para justamente poder salir a decir ahora sí la estrategia fue efectiva. Yo coincido totalmente en que no hay forma de decir si fue efectiva para el movimiento, indudablemente para él. O sea, hasta ahora toda la razón en que le convenía esto. Ahora, yo creo que lo que se le criticaba en la interna de por qué tomó esta decisión es lo que falta todavía comprobar. Digamos, de eso no hay respuesta todavía. Che, ¿esto va a afectar la elección de octubre? Bueno, falta para octubre, eso todavía no lo sabemos. Y yo creo que también en el caso de... O sea, estamos hablando de un dirigente político que no puede reelegir en la gobernación ya, que va a tener que ser candidato a presidente. O sea, que va a ser candidato a presidente. Yo creo que en eso ya no hay vuelta atrás. Se discutirá en si irá una interna con otros candidatos del peronismo o no. Ahora, si él va a ser candidato, ya creo que está fuera de discusión, digamos. Algo que haya... Digo, puede pasar que pasen cosas en el país, pero en el recorrido natural va hacia ahí. Y para eso necesita que el gobierno tenga un impacto en la elección de octubre. Digo, que el gobierno empiece a transitar hacia una salida. Si no, bueno, quizás sea más complejo. Yo ahí coincido con lo que decía Genti al principio de que quizás la foto completa muestre a un peronismo en bajada, digamos, en línea con lo que dijo Milei en ese discurso tan extraño que leyó, de una manera muy rara, con palabras que no le eran propias, que dijo, es el techo de ellos y es nuestro piso, ¿no? Tiene razón, digamos, en algún punto, lo que decíamos recién, lo que decía Poli. El peronismo puso toda la carne en el asador, puso toda su maquinaria, puso los intendentes, puso la militancia. En la provincia de Buenos Aires,
es un triunfo, sin dudas que es un triunfo, pero es costumbre del peronismo ganar en su territorio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. De igual manera, esto sabremos con el diario del lunes si la estrategia de desdoblar es o no exitosa para la foto de largo aliento para el peronismo, pero no deja de ser un respaldo a un Axel que avanzó desautorizado, luego obtuvo el beneplácito de Cristina, que dijo, a ver, no estoy de acuerdo con la decisión del gobernador, pero vamos atrás del gobernador. Sí. Por tanto, es un triunfo simbólico de él. Digo, él es una persona que, como dice Joffe, no puede reelegir, va a ser candidato a presidente, pero claramente él no quiere ser Alberto Fernández. Y esta es su manera de demostrarlo. O sea, avanzar desautorizado, ir con la suya, y bueno, le salió bien, digamos. Sí. Y en ese sentido, también queda dentro del peronismo ahora la autoría del triunfo, ¿no? Que creo que es algo que se debatió post-domingo, ¿no? Si ganó Axel, perdió Cristina, nada, la interna sigue viva, digamos. Luego del triunfo hubo un audio un poco deslucido de Cristina que dijo Axel al pasar, una foto de Mayra con Cristina, digo, la interna sigue viva ahí, los cánticos de Axel Conducción. Este triunfo no saldó nada de eso, sino que creo que dejó flotar que no hay nada resuelto todavía de la conducción del peronismo, digamos, y estamos a nada de octubre. Qué raro los cantitos ensayados, ¿eh? Sí, no, sí. Eso nunca había visto en una... Lo que ensayamos. Eso no, me pareció rarísimo, perdón, era Solés. Yo creo que Cristina jugó a fondo la elección, de todos modos también. O sea, todos los municipios que responden a la Cámpora, a Filo Cámpora, hicieron un despliegue militante descomunal y jugaron la elección. Nadie vació la elección, nadie, porque había eso de, bueno, van a hacer como hicieron con Scioli, de que de que van a jugar en contra. Yo creo que todos los municipios, de hecho se notan los resultados de los propios municipios, que si vos ves municipio a municipio, el crecimiento muy grande, en algunos casos 14 puntos de diferencia respecto a 2023, por ejemplo. Entonces hubo un despliegue de todos los municipios, de todos los sectores políticos. Yo creo que la elección se jugó compartida. Entonces, lo digo porque escuché a Mili diciendo lo de, que yo lo dije muchas veces también, Axel avanzó incluso desafiando, no sé cómo lo dijiste. Sí, desautorizado. Desautorizado. Bueno, Cristina dijo, yo no estoy de acuerdo, pero después le puso todo. Sí. Y eso creo que está bueno decirlo, porque si no la elección no se hubiera ganado. Le puso todo estando presa, además, poniendo el cuerpo Total. En una prisión injusta, ¿no? Digo, yo coincido con esto y quizás no está tan extendido en los análisis. Es cierto que Axel arriesgó mucho, enfrentó, dio una discusión pública con la principal referenta del peronismo, que es Cristina, y por supuesto que esta victoria con el desdoblamiento, él la tiene arriba de los hombros, ¿no? Eso está claro. Pero yo considero que también es una victoria de Cristina porque jugó, porque estando ella en su prisión injusta, le dio una épica al peronismo, le dio una bandera, le dio una capacidad de movilización que venía muy castigada, ¿no? Que venía muy flojita de mística, ¿no? Se recuperó una mística callejera, una referencia que terminó confluyendo también en esta victoria peronista. Y creo que también el espacio de Sergio Massa aportó lo suyo, Massa corriéndose de las candidaturas, ¿no? Diciendo, bueno, terciando, ¿no? en esta polarización interna que había en el peronismo entre Axel y Cristina o el sector de la Cámpora. Cuando hablabas con sectores del Frente Renovador estaban en ese rol, ¿no? No, bueno, acá hay que aflojar un poquito por acá, hay que aflojar un poquito por acá. Y también aportó lo suyo el sindicalismo, el espacio de los movimientos sociales. Pareció como que todo confluyó para que el peronismo pudiera tener esta victoria. Yo creo que ahora el gran desafío es poder conservar esta unidad de cara a octubre, mantenerla lo más sólida posible, no perderse en rencillas por ahí más de color, superficiales, que quizás ya hay diferencia, ¿no? Me parece que está el mundo Twitter, el mundo streams, que quizás es más un nicho, ¿no? Donde están más preocupados por qué campera se pone uno, o qué cosita, qué chicanita hace el otro, ¿no? Que pareciera que ser como el tema central para el mundillo tuitero. Déjanos reírnos también. Está perfecto, pero a mí me preocupa cuando eso pasa a ser la discusión. Sí, no, claro. ¿No? Siento que ahí se despolitiza incluso. Porque, bueno, son cositas de color, son
es superficial, eso es el ruido superficial, que terminó siendo así. Porque el peronismo fue con una lista de unidad donde estaban todos los sectores expresados y esas rencillas que por ahí animan mucho la conversación y los asados no terminaron siendo determinantes, ¿no? En última instancia, en el momento de las papas, hubo una boleta que integraron todos los sectores y le produjo una victoria importante. Por supuesto, gran colaboración del gobierno nacional, ¿no? Que en el último tiempo no paró de meter la pata. Estamos a mes y medio de las elecciones ya. Es un montón. Es un montón ni es poco. Sí. Digamos, estás hablando de que en un mes estamos hablando del cierre de campaña. Ya dentro de poco no puede anunciar obras. No, tampoco está haciendo igual. Así que tampoco puede anunciar obras. Ahora, sí me gustaría que pensemos, o bueno, tenemos varios programas para pensarlo, ¿qué sería ese triunfo del gobierno nacional en octubre? ¿Qué no? Porque ahí estamos hablando de muchas elecciones simultáneas. Sí. Muchas provincias donde vas a tener resultados distintos. Alguna provincia donde el gobierno, muy poco, porque es una estrategia que podría haber profundizado y Karina Milei eligió no hacerlo, que es alianzas provinciales. Hay poquito de eso, pero hay. Entonces hay que leer esos resultados en clave, bueno, cuánto es del gobierno, cuánto es del gobierno provincial. Hay provincias como la provincia de Buenos Aires que, de acuerdo a lo que vimos el domingo pasado, el peronismo debería ganar esa elección. Ahora, la diferencia se achica respecto al anterior. ¿Eso ya es una recuperación de gobierno? No sé, depende. Hay que ver en qué sentido. Y también hay que ver cómo llega en la economía, ¿no? Porque en materia económica es larguísimo el plazo que le queda. Es mucho para los dólares que tiene para sostener. Todo lo que no sea, amigo, para mí, todo lo que no sea perder por paliza, lo muestra el gobierno un poquito mejor. En la provincia de Buenos Aires, decís. En general. Pero en general no va a perder por paliza el gobierno. Juntás todas las piezas, si en la total... Es que si juntás todas las piezas, o sea, si juntás todas las piezas, el gobierno debería sacar de una primer minoría de alguna forma. Porque, a ver, Mendoza, Córdoba... Si querés discutimos Entre Ríos, pero encima Frigerio es uno de los 3 gobernadores que está jugando fuerte con el gobierno. Sí. Hay que ver si no... La ciudad de Buenos Aires, cuando te pones a ver, sería difícil que el peronismo gane en cualquiera de esos lugares que son las provincias, digo, con más electores. Está bien, pero tenías 14 puntos de diferencia que no las vio nadie, estaban ahí. Eso por lo menos te da un indicio a pensar que podría haber, si fueran esta fin de semana las elecciones, también un reservorio ahí de rechazo al gobierno que se podría expresar. Sí. Ahí me quedé pensando también, más allá del resultado del peronismo y de la diferencia enorme que sacó respecto a la Libertad Avanza, el rol de Somos, del espacio Somos, digamos, del espacio más centrista, cómo mordió, ¿no? Porque hubo distritos y municipios en donde mordió bastante a la Libertad Avanza, ¿no? Sacaron puntos decisivos, incluso en municipios donde podría haber ganado la Libertad Avanza y no lo hizo. Y también me quedé pensando en lo confundido que quedó el gobierno respecto de la interpretación de la derrota, ¿no? Escuchaba después de las elecciones a un Trebuch diciendo que lo que hacía falta era más francos en el gobierno. Francos, que estamos hablando de un funcionario que en el gobierno de Alberto Fernández fue un burócrata aleatorio. Un burócrata aleatorio en el BID, un cuarta, quinta línea, que para ellos se ve que es importantísimo el rol de francos. En esta distinción que hace Milei de nos equivocamos en lo político, pero vamos a darle quinta fondo en lo económico. Es una distinción totalmente ficticia, digamos, no existe, la política escindida de la economía, y también esta interpretación que hacen de que cuando falla lo político, lo que falla es el armado y la estrategia política, se refieren al armado de, no sé, Sebastián Pareja, como si el culpable de la derrota, que de hecho fue el que salió a hablar, sea Sebastián Pareja, que Sebastián Pareja es un desconocido, también un sexta línea, que son las personas de las que se rodea la Libertad Avanza para hacer esta elección. No tiene otras personas con las cuales hacer elecciones. Sí tiene el PRO, ¿no? A las patas distritales del PRO, que después si quieren lo hablamos en qué lugar queda el PRO, a quién decidió subsumirse a estas personas tipo Pareja. ¿Qué negocio hizo el PRO a fin de cuentas? Pero bueno, sobre todo me quedaba pensando en eso, en esta interpretación extraña que hace el gobierno de la derrota y cómo eso va a jugar en octubre. 2 cosas. En relación a los discursos de esa noche, algo que nosotros decimos bastante acá y que Milei hasta ahora sigue ratificando es que suele bancar bastante a los suyos. Los destaca cuando hace actos, les da el lugar
acompaña siendo presidente, a veces escuchando todos los demás discursos. El otro día lo volvió a dejar a Pareja al frente, después saludó a todos. Bueno, tiene como una cosa hasta ahora de bancar mucho a los suyos. Digo, incluso para estar atentos al momento en el que eso deje de pasar, que podría ser un cambio significativo. Por otro lado, yo lo interpretaba lo de la diferencia entre política y economía, en que el gobierno dijo, sin querer decirlo, nos faltaron más cuaders. Yo creo que está diciendo, Profundiza nos un poco. faltaron más cuaders. Nos faltó ir por esa línea. A ver, más rosca directa con los gobernadores a cambio de apoyo, lista y plata, que es lo que... Sí. O sea, no les alcanzó la plata para tener más cuaders, básicamente. Y eso es lo que creo que dice, tenemos que hacer autocrítica en la política. No le encontraron la vuelta cuando se quedaron sin plata para transferir a las provincias de cómo sostener esos vínculos, que era lo que le daba algún tipo de gobernabilidad y acuerdos provinciales para sostener las elecciones. Pasa que es cierto eso, digo, puede ser una interpretación que nos falló la política, sea eso, pero a posteriori de las elecciones, lo que decía Genti, lo que hace el gobierno es reunirse con los 3 gobernadores que hoy por hoy le otorgan gobernabilidad. Acto seguido de que termine esa reunión, veta la ley de Atenes. Entonces, no veta la ley de Atenes, inaugura un ministro del Interior sin ministerio. O sea, no hay estructura orgánica para ese ministro. Entonces, es medio confuso, digamos, lo que quiere hacer el gobierno. Si lo que quiere hacer el gobierno es mejorar la relación con los gobernadores, hacer una mesa con 4 patas, con 3 gobernadores, y al secretario del Interior, es decir, el ministro del Interior, pero después veta la ley de Atenes, no se entiende qué es lo que está queriendo hacer. Por eso digo, hablo de lo confuso que es la actitud posterior a las elecciones, porque creo que realmente tienen mucha confusión interna. No es un secreto que Milei, en su fuero psicológico interior, es muy confuso. Digo, es muy difícil tratar con él. No se le entiende a él, no se le entiende a Karina. Tiene delirios místicos muy extraños. Eso hay que ponerlo sobre la mesa permanentemente porque es algo de lo que se hace eco la prensa internacional y en Argentina nos cuesta mucho decirlo, que Milei es una persona rara a nivel psíquico. Entonces digo, Sí, y eso tiene muchas consecuencias a nivel Estado, a nivel ciudadanía. Es eso lo que está pasando y nos cuesta mucho decirlo y ponerlo sobre la mesa. Sí, eso lo convirtió en una especie de ícono internacional, medio pop, que con cierto morbo todos los medios internacionales empezaban a ver el ascenso meteórico y rápido. Y eso va a tener la contracara si efectivamente se confirma esto que estamos viendo. Por supuesto, está todo sujeto a los hechos, pero la contracara es el morbo que genera la rápida caída también, ¿no? Que yo creo que no hay retorno en la Alberto Fernandización de Milei. Ya no hay. Yo creo que ya no hay. O sea, creo que hoy puedo decir esto y que no me voy a contradecir nunca de acá al final del mandato, creo. Ya vieron que hay un punto en el que el presidente primero es un rey y después ya en un momento es un meme. Yo creo que ya llegó ese momento de Milei y no hay vuelta atrás de eso. Sí, la caída de la soberbia, ¿no? Sí, no quiere decir que no tenga gobernabilidad, que no vaya a ganar una elección, no sé qué. Ya hay una... o sea, ya el proceso por el cual un fenómeno se transforma en meme ya llegó para mí y, insisto, no tiene retorno. El ridículo, decís. Sí, el ridículo ridículo no se vuelve. masivo de los propios, de los ajenos. Yo creo que de eso ya no se vuelve, insisto y aclaro, no quiere decir que no pueda seguir gobernando, que no pueda seguir Ganando elección. ganando, que no pueda seguir vetando, etcétera. Pero yo creo que lo que tiene que hacer urgente Milei, creo que eso no hay vuelta atrás. Lo que tiene que ser urgente ahora es arreglar sus asuntos con el establishment, porque eso es lo que o sea, se peleó con los bancos, le subió los encajes a un nivel descomunal. La Unión Industrial Argentina, no sé si vieron esta semana, lo tengo acá algunos datos, sacó un informe demoledor de, por ejemplo, el 36,3% de las empresas redujo el último mes su producción respecto al segundo trimestre. Más del 43% reportó bajas en las ventas, solo el 18% registró subas. Despidos, una cantidad enorme de empresas tuvo que despedir trabajadores en julio. O sea, el último informe, la última encuesta de la Unión Industrial Argentina es demoledora. El dato de inflación fue bueno porque fue igual, porque quiere decir que la suba del dólar no impactó en aumento de precios. El dato en alimentos es más bajo que la media, también es bueno. Sube los rubros que venían subiendo, comunicaciones, etcétera. Pero
el dato de la inflación es bueno, pero si no arregla esos asuntos con el establishment, para mí ahí hay que mirarlo, ahí hay que mirar muy fuertemente los próximos pasos de Milei. Joaquín Morales Solá escribió una columna esta semana en la que habló literalmente del escenario de Asamblea Legislativa. Y lo mencionó a Schiaretti, que acá es un apellido. Ha sido muy merecido. Qué bálsamo es que lo vuelvan a nombrar. Pasamos tanto tiempo sin nombrar a Juan Schiaretti. Llega a pasar lo que dijo Morales Solá, es toda nuestra. Todo el H maldito, todo. Nadie lo sostuvo tanto. Y mucho antes de el momento en el que fue ícono, que fue los debates presidenciales, ¿no? O sea, acá en el Hecho Maldito se hablaba de Schiaretti antes, después nos bajamos, ahí nos bajamos. Mi apuesta personal de Córdoba, ustedes saben cuál es la compañía Natalia de la Sota. También. Em, Creo que Gentile me habla de Natalia de la Sota antes de empiece el Hecho Maldito. hace mucho tiempo. O sea, hace 10 años que está. Bueno, y en Córdoba se viene. Yo, sí, se viene. Te lo pongo oficialmente como primer damo. Eventual primer. Es una oferta, digamos. Si estás escuchando a Nati, ya sabes. Enamorado está el chabón. No, para políticamente está enamorado igual. Sí, pero Morales Solá, para los que no lo leyeron, dice básicamente que Dualde va a ser, que Schiaretti va a ser el Dualde de Milei, ¿no? También menciona a Victoria Villarruel. Las Bueno. dos cosas, porque Bueno, dice, también está ahí sí. Victoria Villarruel que en las últimas horas publicó un Upa. tweet Sí. en su cuenta muy particular, Ujú. que dice literalmente, resulta inquietante que en Latinoamérica presidentes elegidos democráticamente terminen presos. A raíz de la cárcel de Bolsonaro, del juicio a Sí, Bolsonaro. pero hace ¿no? muy De la poco. sentencia. Sí, se sí. acusó Fue de presa a ayer. Cristina. Bueno, y Cristina, por supuesto, sí. Sí, es un mensaje con múltiples. Es raro sentidos, porque sí. además, elegido democráticamente, o sea, no le molestó que Videla vaya preso, digamos, está como revisando esa parte. No dice expresidente, digamos. Presidente de facto, está bien que vayan presos. Ahora, Bolsonaro y Cristina no le gustó que vayan. No, al margen de eso, nada, cortito, porque nunca solemos hablar de Victoria Villarruel, pero hablando de lo que decía Poli de la UIA y de los datos industriales, hace pocos días Victoria Villarruel estuvo en una fábrica de neumáticos, recibiendo los reclamos de los trabajadores, los despidos y demás. Entonces, también para prestar atención en el futuro de La Libertad Avanza, el rol que pueda llegar a tener Victoria Villarruel, que es la segunda, Por supuesto. al cargo del país. No, y agrego lo de Schiaretti porque está bien, fue un llamado de atención, fue algo llamativo, quiero decir, la nota de Morales Solá, pero es un dato que Schiaretti por primera vez va a ir al Poder Legislativo, que seguramente va a ser diputado, que seguramente va a entrar, que Zamora de Santiago del Estero va candidato a senador. Digo, hay gente de la vieja política, Ujú. del Poder Ejecutivo de las distintas provincias que está mirando qué está pasando en los otros poderes. Sí. Y eso no me parece un dato menor. No digo que va a haber una asamblea legislativa y que No. Schiaretti va a ser, pero digo, como hay viejos pesos pesados que están mirando el tablero de otra manera, por eso yo digo como, Milei lo que tiene que hacer urgente es más, voy a decir algo que me van a entender de qué lugar lo tengo que decir. Para mí de cara a octubre más urgente que Plan Platita tiene que ordenar sus asuntos con el establishment, con los gobernadores, con el círculo rojo. Claro, es que esto que mencionábamos de la nota de Morales Solá es como una expresión de que hay un sector del establishment que le está por lo menos marcando la cancha cada vez más claramente, ¿no? No te diría que le está picando el boleto, pero sería el siguiente paso. Es como la previa a sacar el banquito, ¿no? Cuando empiezan los sectores del poder a decirle, che, escenario de asamblea legislativa, hay rumores. En puede llegar a general pasar. es el camino que se recorre cuando se viene el pliego de condiciones. Ujú. Es la paritaria la abren así, digamos. Te exponen hasta dónde podría llevarlo Sí. y te dice, bueno, ahora lo que tendrías que hacer es poner un ministro del Ujú. Interior. Pero no Bueno. pareciera ser Milei un tipo Por ahora. a ceder Ahora eso. no lo vemos. No dio ninguna señal en ese sentido. Entonces, Bueno, pero lo tiene que hacer. si quiere, Porque si no Sí. quiere sacrificar a su hermana, algo tiene que que yo vuelvo a decir, me parece digno. Mm. O sea, digo, me parece en el sentido de que defiende los Pero propios. es que Si además, no la quiere sacrificar, algo tiene que hacer. si Milei corre a Karina, no le cree más nadie nunca nada. Por eso, O sea, o sea, eso no lo puede Por hacer. eso, yo en ese sentido digo, me parece bien, porque de verdad se le cae. Algo tenés Sí. que ceder y algo tenés que entregar, aunque digas el domingo en el escenario que no, decí lo que quieras en el escenario, algo vas a tener que hacer. algunos cambios en el gabinete, Sí, mostrar, y señales esto. eso, dar señales al mercado y al establishment. Sí, no lo hizo hasta ahora, no lo hizo. Por supuesto que además tampoco dio señales a la base electoral ni al pueblo, porque vetó. Entonces está redoblando la apuesta, por lo menos hasta ahora, lo cual abre un escenario muy, muy incierto de acá hacia adelante, ¿no?
Y para que no quede solapado, estamos hablando además de que la estrategia política falló y los cambios que tenga que hacer Milei a futuro y demás, que también, parte de la derrota electoral de La Libertad Avanza tiene que ver con los casos de corrupción, que hay que volver a mencionarlo porque no se terminó el 3% de Carina, porque no se terminó el caso Andis, porque no se terminó el caso Libra, porque Españuelo va a hablar, porque fue a declarar a la Fiscalía Cerimedo, la cabeza de La Derecha Diario, diciendo que a él le habían contado, que Españuelo le venía contando durante 2024 este esquema de coimas. Entonces para no dejar enfriar ese tema, no es que llegaron las elecciones y el tema coimas se terminó. Es un tema que la oposición tiene que profundizar, porque existió, porque hay audios, porque hubo censura grotesca de periodistas. Entonces, ahí tiene la oposición una canica de oro para seguir jugando con eso, que es eso, casos de corrupción de un gobierno que vino a cambiar las prácticas de la casta. Me encantó Canica de Oro. No lo conozco. Canica de oro, canica de oro. Soy una madre que no duerme, canica de oro. Me gusta. Título del programa. Está bien, estoy. O albertización de Milei también. No, Paul dijo Alberto Fernandización. Queda medio grande para placa. Además, lo dije sin trabarme, Sí, impresionante, porque lo pensé sílaba por sílaba, que es la clave cuando tenés que hablar de eso. Hacer las cosas a veces más despacito. ¿Estamos discutiendo el título porque estamos redondeando, Gentile? No. Falta, Sí, van 30 minutos, sería Bien, parifaria entonces, excesiva. no, sí, está bien, perfecto. No voy a ceder tanto. Nos quedamos el otro día con la idea de que podía haber una sorpresa en las elecciones, que siempre las elecciones venían sorprendiendo. Decíamos, bueno, si dicen que el peronismo va a ganar por pocos puntos, tenemos dos opciones de sorpresa. Que gane la Libertad Avanza o que el peronismo gane por mucho. Bueno, la sorpresa fue esa. ¿Habrá sorpresa en octubre en ese sentido? Vos recién lo discutíamos en las distintas provincias. Una sorpresa en Córdoba, por ejemplo. Una muy buena elección de Natalia de la Sota o del propio peronismo cordobés que viene muy en retirada con el crecimiento de la Libertad Avanza. ¿Habrá sorpresa en la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, En los bastiones, digamos. que Patricia Bullrich no haga sorpresa en la Ciudad de Buenos Aires, sería que Patricia Bullrich no haga una elección descomunal, que es lo que se esperó siempre, que sea una elección 50 y pico de puntos. 60 y pico de puntos, estoy diciendo. Que se quede ahí en el 50 sería para Patricia Bullrich la persona que más imagen tenía en este gobierno. Si yo hablé con alguien de ella hace poquito y me dijo, la tenemos en 55 puntos. Bueno, deslucida respecto a lo que se esperaba, te digo. Estamos hablando de una elección en la que la Libertad Avanza y el PRO van juntos. Sí, pero 55 puntos es una banda igual. Sí, bueno, está bien. Peor. Pero si no llega a los 50... Sí, Patricia esto fue Bullrich. hace un par de semanas. Hoy por hoy yo me la juego que... Además, no es muy buena candidata, no es su mejor momento. Las expresiones así en campaña. Se viene trabando un poco, ¿no? Está mejor que en el 23 igual, ¿eh? Sí, como que mejoró. tuvo un punto más bajo, decís. ¿Pero en términos de inteligible de lo que dice? ¿O qué? No hay programa filosófico humano espectacular, ¿cómo se llama? Ya lo vas a entender. Que es muy interesante, eso decía. No, de Patricia Bullrich me quedé pensando en su cara en el escenario. Es una persona que querramos o no está de salida del gabinete. O sea, no querramos, no. O sea, está de salida del gabinete. Sí, vas a ser senadora. Va a ser senadora. Además queremos. Además queremos. Mirá de que salida. siempre viene alguien peor, ¿eh? Está de salida del gabinete. Nada garantiza que siga en las filas de la Libertad Avanza. En estos últimos 2 días dijo, sería un buen momento para reunirme de vuelta con Mauricio. ¿De qué haces perdido? ¿Qué tal? Digo, no es tonta Patricia Bullrich. Digo, Todo menos eso. todo menos eso. ¿Se está bajando del barco del gabinete? No, es que empieza a haber recomendamientos de a poquito. Empieza a haber recomendamientos, por eso introduje el tema del PRO. Digo, o sea, Macri sigue vivo, ahí... ¿Vieron con quién se saludó Mauricio Macri esta semana? ¿Con quién? Con Horacio Rodríguez Larreta. Mira vos. Se encontraron en Café Tabac, Vamos. donde frecuenta Horacio permanentemente. Ahí Mauricio ¿no? fue a encontrarse con Ángelo, su primo. Buen muchacho. Buenos muchachos. Y eligieron ese café, quizás a sabiendas de que ahí podía darse un encuentro casual con Horacio para saludarse de nuevo. Soy fan de encuentros espontáneos en cafés En Café Tabac. de zona norte, sí. En Café Tabac se da mucho encuentro espontáneo de algunos sectores. Así que parece que se levantaron, intercambiaron un cordial saludo. La gente ahí estuvo toda muy atenta. Sí. Nadie levantó el teléfono, eso me sorprende, no hubo fotito por debajo de la mesa. Así como pero
se vio. Bueno, viste que otra en esta misma sintonía, Lilita, dijo que Axel es un buen muchacho, es familia, ¿no? Espectacular. Que Cristina no es su enemiga, ¿no? Bueno, está ahí también Lilita diciendo, bueno, a ver, pará, esto está cambiando el panorama. El Chiquitapia, Sí. tuitazo del Chiquitapia, tuitazo en el sentido para mí del peso político que tuvo el del Chiquitapia ahora. Felicitando a Axel Kicillof. Sí, pero Bueno, felicitando. Axel Kicillof lo había puesto al frente de un espacio importante como es el CEAMSE. Sí. Sí, no, y además el Chiquitapia, gran, no sé cómo decir, gran reconstructor, o sea, gran artífice de la reconstrucción de Bahía Blanca, la cara de joven. Chiquitapia, artífice de la reconstrucción de Bahía Blanca, dijo. Bueno, Katy Perry, ya que estamos hablando. ¿Qué sé yo? No, yo, si querés, me subo. La verdad que yo no le digo nada. O sea, los que ganan mundiales, qué sé yo, bien. No, pero... que boludo, es real. Un montón de barras de un montón de clubes de todo el país, dirigidos por la AFA, fueron con donaciones a Bahía Blanca. O sea, hubo un trabajo muy zarpado de la AFA. Intentada, boludo. Yo no, o sea, no sé qué decir. Yo tampoco tenía el dato, por supuesto le creo a la compañía Poli que siempre tiene buena información. No, bueno, prepará, no solamente las barras, también los gremios hicieron eso. Trenes, claro, sí. Muchísima gente, con mucha solidaridad, digo que Chiquitapia es una persona que juega por el... caracterizado, quisiste decir, capaz. Que juega políticamente. Hinchadas. Sí. Hinchadas, personas con camisetas como algunos de los que van los miércoles también. Sí, quizá decir que fue artífice de la reconstrucción de Bahía Blanca fue un poco mucho. Te apurás del país. Claro, para un poco. Es el padre de la victoria del domingo pasado. Además, particularmente, no es que en Bahía Blanca el solteranismo haya tenido un resultado espectacular. Le fue mal, perdió. A ver, perdió sus votos también. La sumatoria Libertad Avanza Pro no dio lo que podría haber dado. El peronismo sostuvo. Lo cierto es que había ganado la intendencia por esa división. No había sido mayor a la suma de los otros dos espacios políticos. Siempre se supo eso. Pero bueno, el pueblo bahiense demostró en las elecciones que es fiel a sus convicciones. Aún a pesar de el veto de Javier Milei, la idea del gobierno nacional de no apoyar la reconstrucción de Bahía Blanca, efectivamente, el pueblo bahiense votó lo que cree. Nudamente votó al espacio más de derecha posible, pero sigue siendo gobernado por el peronismo al día de hoy. Le traía a escuchar a alguien que me parece muy lúcido, que dijo algo que me quedé pensándolo días. No sé si estoy tan de acuerdo, pero me quedé pensándolo días. Siento que es bastante lúcida la idea, que es que cuando la gente se enoja con la política, se enoja con el peronismo. Como que todavía no sé, porque me pareció buena la idea. El peronismo es esa fuerza política que te dijo, podés vivir mejor, podés tener futuro, movilidad social ascendente. No te lo dijeron otras en ese sentido, con una promesa profunda de arraigue popular, real, concreto, material. O sea, hasta llegó a hacerlo realidad en algún momento. Ni hablar. ¿No? Entonces me pareció interesante pensar cómo que el voto castigo quizás a la Libertad Avanza tiene que ver con otra cosa, pero que el enojo con la política está más asociado al peronismo que a otra cosa. Es que indudablemente los movimientos nacional populares, los progresismos, las izquierdas, lo que quieras, tenemos un deber de defender la política porque efectivamente es la única herramienta de transformación posible para la redistribución de la riqueza que tenemos. Digamos, ¿es eso o bueno, las guerras civiles? Digamos, pero en principio la política. El sector de poder en nuestro país y en el mundo no necesita, la política la maneja, no necesita que la política transforme la realidad. Entonces sí, me parece que es un camino. Por eso cuando defendemos la política nos ponemos en ese lugar de decir, dale, nos enojamos tanto cuando hay, ponele un caso de corrupción o una foto de olivos o esas cosas que decís, ¿por qué perjudicás así cuando nosotros tenemos que estar siempre 10 pasos más adelante para defender esto? Porque es la única herramienta que tenemos. No, y además al que más dio, más se le exige, ¿no? Eso le pasa al peronismo, es el sector que más derechos posibilitó para las mayorías populares. Por supuesto, eso genera mayor demanda. Y me parece que eso es lógico, de alguna manera. El peronismo tiene que saber que la demanda va a ser infinita. Siempre le van a demandar que gobierne bien, que amplíe derechos, que no haga cagadas, que no se pegue tiros en el pie y que esa demanda no va a parar nunca. Y está bien que así sea, porque el pueblo va a seguir exigiéndole
que sea cada vez mejor. Eso pasa también con sectores del sindicalismo, ¿no? Muchas veces se le pide a las centrales sindicales, a los sindicatos que resuelvan todo, que le aumenten la paritaria, que hagan paro, que corten la calle, que reincorporen los despedidos, que le dé la obra social, el predio, el asado. Bueno, ¿por qué? Porque efectivamente eso ha sido una realidad, ha ocurrido. Entonces, esa demanda es infinita. Bueno, es como una especie de lógica circular de la demanda política que no la tienen el resto de los sectores de la política argentina. No la tiene el PRO, no la tiene la Libertad Avanza, no la tiene ni el radicalismo, que sería el otro partido de origen popular, digamos, el radicalismo en su momento, con el irigoyenismo y demás. Pero el pueblo no demanda. A lo sumo le demanda, que creo que ahí está el gran golpe que recibió la Libertad Avanza, a esos sectores les demanda transparencia, ¿no? Que no sean corruptos, que no afanen. Entonces, por eso siento que el tema de los audios de discapacidad a ellos les impacta en un talón de Aquiles importante, que es justamente ese tema, el tema de la corrupción. Pero no tienen la demanda de ser cada vez mejores, ¿no? Esa la recibe solo el peronismo en general. Algo que me quedé pensando en esto de la transparencia, ¿no? Y de cómo surge el caso Andis, es que también el último bastión que tiene ahora la ciudadanía para saber y para conocer las formas de corrupción de este gobierno, que son formas de corrupción muy burdas, muy torpes, con todos los dedos marcados por todos lados, con audios explícitos sobre las cosas, son los mecanismos institucionales de acceso a la información, que el mileísmo empezó a recortar muchísimo. Hoy por hoy haces un pedido de acceso a la información y tarda muchísimo en responderte o no te responden. El caso del pedido de acceso a la información de la diputada Natalia Saracho sobre los comedores, recién ahora salió a la luz de que no había existido nunca esa auditoría sobre los comedores. Y así nos vamos a ir enterando de a poco con el último bastión que nos queda, digamos, para aproximarnos institucionalmente a este gobierno, que son las medidas de acceso a la información ciudadana, que, reitero, el mileísmo va a recortar cada vez más, porque también está desafiando en cuestiones dadas en la política. No es un secreto que en Casa Rosada se está hablando de que la ley de discapacidad con la cual se insistió, que no la vaya a aplicar. O sea, existe esa posibilidad. Y ahí estamos hablando de otra cosa, digo, de un incumplimiento absoluto de la democracia. Y ese tipo de cosas pueden empezar a pasar porque no sabemos todavía cómo se comporta la extrema derecha en la derrota. Es lo que estamos viendo ahora, de una manera muy confusa, de una manera contradictoria. Apenas salieron los resultados, empezaron a decir, les gusta cagar en balde, les gusta cagar en balde, les gusta cagar en balde, acto seguido, perdón, yo no pensaba eso. Digo, están confundidos porque la violencia ha sido su manera y no saben cómo comportarse en la derrota. Y creo que eso es algo interesante de ver en la Argentina. Eso, ¿qué va a pasar con el mileísmo cuando pierde? Bueno, Bolsonaro fue condenado, ¿no? Sí. Lo pensaba todo el tiempo, obviamente no. La analogía Brasil-Argentina a veces sirve, a veces no, a veces es muy maniqueo, muy confusa, pero bueno, ahí hay es un dato muy relevante esta semana. Pero totalmente. La región, muy relevante. Y además muestra el péndulo latinoamericano en su totalidad, digo. La circularidad de la historia. Increíble. Sí. O sea, Bolsonaro al poder, 8 años y pico Lula preso, y después al revés. O sea, en muy poquitos años. O sea, eso es Latinoamérica. A mí me pasa que coincido con Victoria Villarruel. Empezaba así. Me inquieta en general cuando presidentes electos democráticamente van presos. En el caso de Cristina me indigna porque además sabemos por qué fue, bueno, no hace falta que lo aclaremos, ¿no? Ahora, el caso de Bolsonaro, bueno, es cierto que fue en el marco de un intento de un golpe de Estado, ¿no? De un atentado contra la democracia, no un caso de... bueno, el caso de Lula había sido muy particular. Literalmente era la compra de un departamento. O sea, como en esos casos, aún suponiendo que eso fuera, que en el caso de Lula además se demostró totalmente que no, a mí no me gusta que los expresidentes vayan presos. Ahora, cuando se rompe el límite de un atentado contra la democracia, bueno, lo lamento, amigos. Ese fue en lo que no te puedo bancar. Sí. Fernando Cerimedo, justamente lo mencionabas antes, que estuvo declarando por el tema de los audios de discapacidad. Está involucrado en el intento de golpe de Estado de Bolsonaro por el que fue condenado ahora, ¿no? Así que a veces aparecen, ¿no? Esas líneas. Coincido en que la comparación Brasil-Argentina a veces la utilizamos de forma excesiva, pero qué llamativo, ¿no? Aparecen algunos nombres en estos hechos que toman estado público por estos días.
Bueno, yo creo que se seguirá leyendo, ¿no? Las causas de la derrota, porque algunos decían esta semana, bueno, ¿qué fue? ¿Fueron las fallas en la política, como dicen ellos, en el armado? ¿O fue el estilo de Milei? Vieron que él salió también en esto que decíamos antes, un estilo muy distinto al que tenemos acostumbrado, muy calmo, diciendo escuchamos, la autocrítica, palabras que en la vida le habíamos escuchado ni pensábamos que le iban a escuchar. Si fue la falla en la política, si fue el estilo agresivo, o si fue el programa económico, ¿no? Y me parece que eso hay que ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Hay un programa de ajuste, está entrando en un estado recesivo, los números de la industria, lo decía la Unión Industrial Argentina, los números del consumo están a la baja, los números del empleo, son todos malos los números de la actividad en la Argentina. Y me parece que eso es un dato clave para leer los resultados de la elección de la provincia de Buenos Aires. La corrupción, por supuesto que es importante. Las fallas en el armado político, estoy de acuerdo, es importante. El estilo de Milei, evidentemente hay signos de que de un sector de la sociedad se cansó de escuchar a un presidente agresivo, violento, que putea, que maltrata. Por supuesto que hay algo de eso y una señal de que eso está en algún sector de la población es que el propio gobierno en algún momento tenía números, tenía estudios de opinión que le daban que tenía que aflojar con eso y de alguna manera salieron a decir, bueno, vamos a parar de insultar. Pero hay que decir que lo central es el programa económico de ajuste y de generación de pobreza, de vaciamiento del aparato productivo de la Argentina. Es lo que termina de alguna manera la sociedad castigando. Lo hizo también con Alberto Fernández, ¿no? Cuando el esquema económico estaba mostrando señales de agotamiento. Hay que decir también que había alta inflación, pero el aparato productivo estaba funcionando en el último año de Alberto. Estamos de acuerdo que los 4, 5, 6, 7, 8 de inflación mensual que tenía eran inviables. Pero el pueblo de alguna manera castiga eso. Si se corta la cadena de pago, si se corta el laburo, si se corta la logística, si cuesta cargar nafta, ponerle el tanque de gas a la chata para hacer la entrega, eso lo termina castigando. Ahí, bueno, eso sí, digo, el castigo de la micro, de la cotidiana, sin dudas, pero después... Y la deuda, ¿no? Esto no es un secreto que la macro no funciona, que el plan es inconsistente. Consultora desde Dalpolleto, Broda, 1816, Arriazu, todas hablan de que el plan es inconsistente por lo que dice Cristina Fernández de Kirchner permanentemente, es que no hay dólares en la Argentina y el plan va a fracasar. O sea, no lo decimos desde un lugar ideológico ni de una opinión militante, sino a nivel económico. El plan no va a funcionar. Hay que ver ahora si Estados Unidos viene más guita. Vieron que aparece ese rumor de que por ahí el gobierno tiene esperanza de que venga guita del Tesoro, ya no del fondo. No sé si Trump va a sacar guita del Tesoro de Estados Unidos para bancar a Milei, qué sé yo. Puede llegar a pasar, nos puede sorprender, pero... Trump se enojó muchísimo con lo de Brasil, chicos. Le subió los aranceles. Digo, Trump está actuando ahí emocionalmente. Hablando de los alineamientos internacionales, les puedo sumar una pastillita así. Dale. Comentario. A ver. El día de hoy se votó en la Declaración de Nueva York por la paz. En el mundo. No, en el conflicto entre Israel y Palestina y vinculado a la Franja de Gaza. 142 votos a favor, 10 en contra. No me lo cuentes, no me lo cuentes. 10 en contra. No me lo cuentes. Si quieren saber cuál es el alineamiento No. argentino, No. Argentina vota junto a Israel, Hungría, hemos hablado acá de Víctor Orbán y sus Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Nauru, Micronesia, Países que no existen. Votame igual que países que no existen. y Colonias. Estados Unidos. Todas las colonias, Israel y Argentina, digamos. Ese es el alineamiento que estamos manejando a nivel internacional. Quizá el día de mañana se revierta. Esto es importante porque además la política internacional del gobierno argentino es de un cerramiento absoluto. Cuando la Argentina está en un momento de oportunidades en términos de comercio internacional, tal vez inédito, ¿no? Con el ascenso de China, que China es un gran comprador de lo que exporta la Argentina en términos de materia prima, con el ingreso que tenía los BRICS en su momento como posibilidad. Bueno, salen los libertarios vernáculos que tenemos nosotros con la política más cerrada del mundo en términos internacionales, ¿no? Bueno, también ahí creo que hay una perspectiva que puede elaborar un posible futuro gobierno de otro signo político diciendo, che, podemos crecer en términos de comercio internacional, de alianza, podemos insertarnos, bueno, en los BRICS, con China, ¿no? Porque lo de Milei, la verdad que es de un nivel de estrechez en términos geopolíticos que yo no sé si alguna vez Argentina tuvo, creo que nunca. Ni siquiera con el alineamiento duro de Menem en los Estados Unidos, un poquito más de amplitud tenía.
Así que bueno, no sé, también eso creo que le termina generando un daño. Hasta ahora estamos en un momento donde parece que todo le termina generando un daño en última instancia, ¿no? Como si se hubiera acabado la magia. Sí. Veremos qué pasa para Magia, la de Toto Caputo, que no lo mencionamos ni una vez. Nosotros ni nadie nunca. La malapraxis de ese tipo es impresionante. No estuvo ni en el escenario. No lo nombramos con nombre y apellido nunca. Los amigos de él no piensan lo mismo que vos. Bueno, Es la segunda vez que le salva la vida a una buena banda de gente. Toto Caputo, ¿no? Hay un día hay que hacer un capítulo entero que se llame la malapraxis de Toto. Sí. Entero. Sí, total. Hay que seguir tal vez el ejemplo de Nepal de esta semana. Bueno. Nos calmemos. Grabamos en el estudio de Cipreva. Ahí está, gracias por hablar. Hemos arrastrado a este ministro en el estudio de Cipreva. Chicos, Listo, ¿no? Bajémonos, no, ya. Bueno, esto ha sido todo. Se terminó este capítulo del Hecho Maldito. Estuvo Poli Sabatés. Pará. estuvo Julián Hoffel, Chequé por la duda lo del Chiquitapia. En mayo de este año donó casas la AFA también para la reconstrucción de Bahía, así que bueno. Grande, chiquita. Tía, ya está, mía, ya está, ya te creímos. Casas, Está bien. Perfecto. Poli Sabatés, Julián Hoffel, Emily Pioletti, Juan Gentile, Ashi Cesare a cargo de las redes sociales. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos un nuevo episodio de esto que es el mejor podcast de la Argentina, que se llama El Hecho Maldito. Chau, chau.